bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar de un tema de alta relevancia nacional tras los resultados del proceso electoral por la presidencia de la República el 6 de febrero. Vamos a hablar de participación política porque ¿qué pasa, costarricenses? O sea, tenemos que participar. No es posible que conforme pasa cada proceso electoral, pues el abstencionismo aumente, porque al final la voz de la ciudadanía es la más importante y por eso hoy vamos a hablar de este tema. Para ello nos acompaña en esta oportunidad Luz Retana Chinchilla, quien es magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones y con quien vamos a conversar de este tema de participación electoral. Bienvenida a Una Mirada, doña Luz. Buenas noches, muchas gracias, Maribel. En definitiva, un tema bien importante. Costa Rica se destaca, ¿verdad?, por ser una de las democracias más consolidadas del mundo y uno esperaría que la gente valore, ¿verdad?, la gran oportunidad que tenemos nosotros cada 4 años o cada vez que se abre un proceso electoral en el país, ¿verdad?, o una consulta ciudadana, de salir a votar. No obstante, pues los resultados del reciente proceso electoral nos pone a participar un poco, no solo sobre todo el tema de la participación electoral, o sea, de salir a emitir el voto, sino también de la participación ciudadana en general en todos los temas que tienen que ver con la agenda nacional. Pues sí, parece mentiras, pero el tema de la pandemia influyó muchísimo en América Latina en general. Desde el 2020 a diciembre del 2021, o sea, 2 años efectivos, se llevaron a cabo 17 elecciones entre parlamentarias y nacionales en el continente americano. Y de esas 17 elecciones, solo en 5 subió un poquito el abstencionismo, pero en todas las demás, en 12 países, el abstencionismo creció. Creemos que tiene que ver, ¿verdad?, con la pandemia, el llamado tan fuerte que hicieron las autoridades nacionales de cada país e internacionalmente los organismos, ¿verdad?, internacionales que se preocupaban por la salud del orbe, ¿verdad?, hicieron un llamado a retraerse, a estar en la casa. Y creemos que ese tema influyó, ¿verdad? Porque lógicamente era un poco contradictorio decir que podías salir a votar aún con una orden sanitaria. Bueno, porque tenías que ejercer un derecho muy importante, ¿verdad? Es un derecho relevante para un ciudadano y ese llamado tal vez en algunas personas pues creó temor y por esa orden sanitaria o por tener síntomas tal vez leves, los asustó y no asistieron a las urnas. Sin embargo, no es un fenómeno exclusivo de nosotros, ¿verdad? Claro que el tribunal insiste en hacer un llamado a los jóvenes, porque hay un sector de jóvenes que vota menos que los adultos, que los llamamos a que participen, a que tomen decisiones. Es el futuro no solo de ellos, sino de los hijos de ellos, ¿verdad? Hay que pensar a largo plazo. Y ese sector de la juventud que hoy en día no se mueve por partidos, por lealtad partidaria, sino que se mueve por intereses de las minorías, ¿verdad? Están integrados como en colectivos, entonces hay temas específicos que les interesa, como el cambio climático, las energías renovables, sí, la protección animal, qué sé yo, los derechos de la comunidad LGTBQ, todos esos temas, ¿verdad?, mueven más a la juventud y tal vez por eso no se identifican tanto con los partidos políticos. Pero les pedimos que tengan la curiosidad de estudiar y de ver los programas de gobierno que tiene cada partido y verá que cubre los temas que les atañe y que se preocupen porque en realidad es quien va a dirigir los destinos del país en un momento difícil para el planeta y para el país especialmente. ¿Consideran entonces ustedes que sí, tal vez el hecho de que el país estaba atravesando por un pico importante en la ola de contagios por la COVID-19, que esto pudo haber incidido de alguna forma en que la gente decidiera no salir a votar, aún sin estar contagiada? Sí, sí lo creemos porque
A ver, nunca había habido tanta gente votando a las 6 de la mañana. Cierto, yo fui a las 6:30. Todo el Y me mundo tocó quiso hacer fila. salir temprano porque por el miedo al contagio y al aislamiento, todo el mundo pensó igual y dijo, voy a ir a votar temprano porque todo el mundo va a votar como después de las 11, entre las 11 y las 4 de la tarde es la mayor afluencia de votantes. Entonces hubo mucha gente que quiso evadir eso y entonces encontramos largas filas desde las 5:30 de la mañana, lo cual tengo que confesar que nos entusiasmó un poco, ¿verdad? Y nos hizo crear falsas expectativas de que creímos que iba a aumentar. Pero bueno, lo comentaba ahora que ese fue un fenómeno urbano también, porque no fue en todo el país. No fue un fenómeno rural, digamos, hubo áreas en que fueron a goteritos, ¿verdad? La gente a votar uno a uno, mucho más distanciados que en el área urbana, pero sí en toda la gran área metropolitana todos quisimos votar temprano para salir de eso. Sí creemos que haya tenido que ver la pandemia, pero claro, lógicamente, lo dirán posteriormente más estudios pues sólidos, ¿verdad? Científicamente fundamentados, nos van a demostrar si tuvo también que ver mucho el multipartidismo. O sea, el hecho de que hubiese tanta oferta electoral, más bien aturdía a la ciudadanía. Había gente que le decía a uno, ¿qué hacemos? ¿Por quién votamos? ¿Qué es esto? Es que, ¿verdad? Porque al haber tantísimo partido, requería una minuciosidad extrema y muchísimo interés del ciudadano para dedicarle tiempo a ver cuál era la oferta que más le gustaba. Y entonces creemos que eso, pero como le digo, no tengo fundamento científico para decirlo. Es una cosa, un presentimiento que tengo, porque nunca vi a tanto votante como desorientado por la oferta. Eso es cierto. Uno hubiera esperado, ¿verdad? Que al haber una oferta tan amplia en un proceso electoral que ya de por sí por todos los 4 costados era típico, ¿verdad? Uno hubiera esperado que la gente, ¿verdad?, hubiera dicho, bueno, de todas estas 20 y tantos, 26 opciones, alguna ha de gustarme, pero usted tiene razón, porque yo tuve esa misma percepción. Por supuesto, no estamos hablando de nada científico, sino más o menos, ¿verdad?, de lo que uno pudo detectar conversando con las personas y también en los sondeos populares que se hicieron y demás, que la gente manifestaba sentirse confundida, no saber por quién. Incluso he de decirle que una persona muy cercana a mí me dijo, yo estaba tan confundido en la urna que hasta voté, por diputados me equivoqué de casilla. Porque se sintió abrumado por, ¿verdad?, tantas opciones en la papeleta. Entonces, sí, si bien la participación electoral es bien importante, hasta dónde la vasta oferta, ¿verdad?, pudo haber llevado a que la gente simplemente se sintiera un poco agobiada y confundida. Muy confundida. Lo vimos y lo estamos viendo estos días en el escrutinio, ¿verdad?, en que hay mucho voto nulo porque la gente se confundió y votó primero en una casilla y seguro no era ese el partido, y votó por el otro, entonces tachó y entonces marcó 2 casillas, ¿verdad? Pero yo creo que eso es parte de esa misma confusión, ¿verdad?, que existía, pero también notamos otro fenómeno, que con tantísima participación y tantos partidos, y sin embargo dio espacio para cubrir y poder promocionar los 25 candidatos. Exactamente. Porque también yo nunca había visto tantos candidatos y que en realidad todos tuvieran su espacio para exponer sus programas. Lo demostramos con el debate que organizó el Tribunal Supremo de Elecciones. El sitio web. Sí, y fue muy interesante ver que la gente sabía después quién era como cada uno, por lo menos los tenía identificados, ¿verdad? No abiertamente para decidirse por quién votar, pero sí sabía quién era un médico, quién era un periodista, quién era, ¿verdad? Y eso para nosotros fue bastante interesante, saber que pudimos darle espacio a los 25 candidatos, poner su currículum y todo su programa de gobierno en la página web. Tuvimos muchas visitas, hay interés de la ciudadanía por informarse, ¿verdad? Lo que pasa es que siempre quisiéramos que fuera más, porque lógicamente el proceso electoral que lo hacen
los ciudadanos y las ciudadanas de este país, lo pagamos también con recursos de todos. Imprimimos Claro. papeletas para todos, hay una papeleta para cada uno. Y es una lástima ver que toda esa papelería y todo no se aproveche como debe ser, ¿verdad? Para votar, sino que son papeletas sobrantes en blanco que no, no transmiten el sentimiento de toda la ciudadanía. Sí, ustedes en realidad, el Tribunal Supremo de Elecciones en realidad le dio todas las oportunidades posibles a las personas para informarse, Así ¿verdad? es. Porque estuvieron los debates, estaba el sitio web, ¿verdad? De que ustedes ponían a disposición para que la gente revisara los programas de gobierno, hubo amplia divulgación en medios de comunicación e incluso los mismos partidos grandes o pequeños también hicieron un gran esfuerzo, uno sentía la presencia. Claro. Y aún así no logramos que la gente saliera a votar. Sí, pues sí, en parte tiene que ver también que esta campaña no se polarizó como ha pasado en otras campañas, en que han habido temas que han despertado como interés y han despertado una bipolaridad en la opinión pública, ¿verdad? Entonces creemos que eso también, ¿verdad? Claro. Bajó el interés de algunos ciudadanos, pero insistimos en hacer un llamado a la juventud, ¿verdad? Porque usted sabe que los jóvenes votan menos que el adulto, ¿verdad? Sí. Es cuando van alcanzando, cuando se van insertando En el proceso. no en la fuerza laboral, cuando ya están Sí. como estabilizándose económicamente, independizándose, es que ya entran a tener interés y participan en las elecciones, pero antes los jóvenes como que no, ¿verdad? Y sí votamos más las mujeres que los varones. En efecto. Que Sí, eso es un de hecho, dato. eso que usted menciona, o sea, hay múltiples factores que pueden haber incidido en el tema de la participación ciudadana en este tema electoral. Por ejemplo, el sociólogo Abelardo Morales nos menciona un elemento adicional. Él considera que las personas que tienen que ven vulnerados sus derechos laborales y sociales, que han tenido que enfrentar todo el tema del desempleo, de la crisis durante la pandemia, de alguna forma sienten vulnerados sus derechos y entonces no tuvieron mayor interés en el proceso electoral, al no verlo como una herramienta para solucionar su circunstancia inmediata. El problema que yo observo es que la participación electoral, o sea, la realización de elecciones, de comicios, se ha vuelto propio de lo que algunos autores llaman la religiosidad civil, ¿no? O sea, ir a votar es un acto religioso, ¿verdad? Pero es un acto religioso como el creyente que simplemente va al culto, ¿verdad? En la denominación que sea, asiste al culto, eh, cree que de esa manera está expirando sus pecados, y está cumpliendo sacramentalmente, pero en realidad hay una desintegración, ¿no? Entonces, un llamado a la participación a secas, o sea, un llamado a la participación simplemente apelando a la responsabilidad ciudadana de que hay que votar porque es una responsabilidad, no resuelve el problema. Y no resuelve el problema, además, porque en la política no solamente se trata de cumplir deberes, sino también de disfrutar de derechos. Y hay en este contexto reciente un recorte paulatino de derechos, sobre todo un recorte paulatino de derechos a grupos, eh, digamos, a segmentos sociales que, que están pagando los costos de una crisis que no produjeron ellos, ¿verdad? Entonces, hay un castigo a los empleados públicos, hay un castigo a la población joven que está en el desempleo, hay un castigo a los grupos a los grupos de población de bajos niveles de calificación que no encuentran condiciones de empleo digna y además no hay
no hay protección a sus derechos laborales, a sus derechos sociales, ¿no? Que se vuelven cada vez más dependientes del auxilio del Estado, de la política pública. O sea, que finalmente el ejercicio de la ciudadanía implica ir a votar, ¿verdad? Para los más pobres, ir a votar y seguir siendo dependientes de la caridad del Estado. Y eso no puede ser. O sea, eso yo creo que marca una clara perversión de la democracia, una clara perversión de la participación electoral, y a eso hay que darle vuelta. Muy importante este punto. Si la gente de alguna manera considera que participar tanto de manera ciudadana como electoralmente le resuelve situaciones, lo lleva a uno particularmente a preocuparse en ese sentido en el tema de las costas, ¿verdad? Que tuvimos un abstencionismo mucho mayor del que se tuvo en el nivel nacional o en el centro del país. Sí, sobre todo, bueno, Golfito, ¿verdad? Que es una zona costera, y en Limón tuvimos Garavito y Talamanca, fueron de los cantones con mayor abstencionismo. Contrario a Zarcero, Belén, Flores, Santo Domingo y San Pablo de Heredia, que son zonas, pero si lo vemos, si mapeamos bien, ¿verdad? Ese abstencionismo, nos damos cuenta, por ejemplo, que Belén, Flores, son cantones en donde hay una alta participación ciudadana desde hace muchos años, porque son cantones que han logrado solucionar muchos problemas en comunidades, en pequeño, ¿verdad? Y tienen una municipalidad muy eficiente, tienen un manejo de los desechos sólidos, en deportes están muy bien, ¿verdad? Eso quiere decir que han despertado en la ciudadanía un sentimiento cívico y un arraigo importante, ¿verdad? Porque se dan cuenta que participando es que solucionan los problemas de todos. Cosas que no han logrado, ese llamado no se ha logrado en las costas, ¿verdad? Y siempre ha sido, es normal para nosotros, normal entre comillas, porque no debería ser normal, que nuestras costas siempre se sientan como abandonadas. Que Exacto, digan, como otra Costa Rica. es otra Costa Rica. Yo siempre, la queja en nuestros puertos siempre ha sido, es una cosa que yo me acuerdo desde niña, ¿verdad? Que las costas sienten que a ellos no se les solucionan los problemas económicos, de desarrollo, de creación de empleo, de vivienda, etcétera, etcétera. Y creo que este es un llamado de atención para las nuevas autoridades que asumirán y para la nueva Asamblea Legislativa, porque de verdad es de prestar muchísima atención si tienen interés, ¿verdad?, de ayudar de verdad al país, porque son zonas que van a seguir reprimidas y mientras no haya participación, pues, pero es un círculo vicioso, claro, que no los va a llevar a ningún lado, ¿verdad? Exactamente. Es un problema grave. Ojalá lográramos solucionar eso, pero como decía el experto, hacer un llamado al voto solo por cariño y solo por responsabilidad no es algo que cale en todo el mundo, sino que tiene que haber un nivel también de educación y de sentimiento de pertenencia al lugar donde se vive y al arraigo que se tenga por su país, para tener conciencia de lo importante que es ejercer el derecho al voto. Porque ocupa también, y usted lo mencionó antes del video, quisiera retomarlo ahora, el tema de la juventud, ¿verdad? Uno esperaría, la gente espera con gran expectativa que se le entregue su cédula, ser mayor de edad, pero parece que participar en los procesos electorales no es como una prioridad en esos primeros años, digamos, de la vida adulta. ¿Cómo hacemos para que la juventud se involucre más, tanto en los procesos electorales como también en la participación ciudadana en las diferentes formas para aportar en el crecimiento del país? Sí, eso es muy importante. El joven, no creció con la cultura o con la manera en que nos socializaron a nosotros, que fue por medio de los partidos políticos, ¿verdad? Ya lo había citado antes.
ellos se interesan más por temas de protección a Cierto. minorías y esas cosas. Y entonces lo vimos en la campaña del 2018, ¿verdad? Y en el 2014 se tocó el tema del maltrato animal y eso levantó muchísimo la participación de la juventud en el proceso electoral. Bueno, en el 2018 se tocó el tema del colectivo LGTBQ y eso también movilizó muchísimo a la juventud, ¿verdad? A mí siempre me ha llamado muchísimo la atención ese tema porque me parece contradictorio, porque en temas de interés nacional, en este país, Alcoa, el Combo del ICE, ¿quién es el que se ha movilizado si no es la juventud? No son de las universidades han salido los movimientos para y defender. hoy se manifiesta mucho contra el maltrato animal, la contaminación, la violencia. La violencia de género. Bueno, todas estas cosas son temas y los jóvenes todos están conectados. Algunos de esos movimientos o de esos colectivos están interesados. Yo lo que creo es que en realidad quienes están a la cabeza de los partidos políticos son muy adultocentristas y no han logrado enfocar todos esos temas hacia la juventud para llamar la atención de ellos y hacerla atractiva la oferta para convocarlos a las urnas, porque a lo mejor es que no se quieren meter en la solución de esos problemas de esas minorías. Pero son temas que a los jóvenes les interesa mucho y los jóvenes se preocupan y participan y saben quién es quién y ¿verdad? Y cómo están las cosas en política siempre. No es que no tienen interés, es a la hora de decidir por quién votar que también se ha satanizado, si podemos usar esa palabra, la política en el sentido también de que todo el mundo le gusta creer que todo el que se mete en política es malo, que todo el que se mete en política es un sinvergüenza, que la política es sucia. Sí. Y yo les digo, pero es que en todo hay política. En tu casa hay política para sacar un permiso con el papá y con la mamá, para decidir cuánto dinero se le da por semana, cuántas salidas a la semana está, si se presta el carro o no se presta el carro en la familia. Todo eso es política, son decisiones que se tienen que tomar entre todos. Y cualquier trabajo que usted asuma, en ese trabajo también hay política, hay decisiones de un jefe, hay decisiones de los mandos medios, hay que negociar las cosas, hay ascensos, hay descensos, ¿verdad? Pero, bueno, en todo rige la política. Entonces, lo importante de entender que todavía no hemos encontrado un medio de solucionar los problemas comunitarios o de la ciudadanía, si no es por medio de la política. Es el único vehículo que hemos encontrado para vivir civilizadamente. Ese punto que usted menciona es fundamental, porque no es solo la participación en cada proceso electoral, cada 4 años o cada vez que haya un proceso, ¿verdad? O si hay una consulta popular, en fin, sino también involucrarse en la cotidianidad de sus comunidades, ¿verdad? O de sus grupos de interés para ir gestando aquellas acciones tendientes a hacer cambios en las políticas públicas e incidir incluso en la toma de decisiones en el ámbito gubernamental y legislativo. Sí, yo creo que eso tendrá que ir cambiando con el tiempo, cuando alcancemos de verdad el verdadero equilibrio de la equidad y paridad de género en todos los puestos y en todos los espacios del quehacer político, ¿verdad? Hemos logrado muchas cosas buenas. La última legislatura era 45% de mujeres en la Asamblea Legislativa, pero yo siento que, como sabemos que el voto, quien lo inculca en el hogar es la madre, ¿verdad? Que ya hay estudios que demuestran, ¿verdad? Que lo que llamamos la feminización del voto, ¿verdad? Es porque la madre, si la madre participaba y ha ido a votar y de todo, es muy probable que todos los hijos adquieran ese hábito, aunque no sea muy temprano, pero lo adquieren, ¿verdad? Porque es la madre quien se los inculcó. Muy interesante ese punto suyo, porque me decía que además la mayoría de las personas que salieron a votar fueron mujeres. Sí, eso es muy relevante y entonces es donde nos damos cuenta, bueno, que la lucha que hemos dado por abrir espacios para la participación de la mujer
no es simplemente porque sentimos que tenemos derecho, no, es que es lograr la verdadera igualdad en los derechos humanos. Si somos la mitad de la población, tenemos derecho a la toma de decisiones que se hacen para todos nuestros quehaceres, ¿verdad? Y en realidad eso lo vamos a ir logrando poco a poco, pero los partidos políticos, y ahí siempre nos gusta hacer énfasis, tienen una enorme responsabilidad, ¿verdad? De lo que es, de verdad, integrar todas sus nóminas, ¿verdad? Equilibradamente, teniendo el respeto por la paridad de género y con lideresas deseosas de participar y de reformar todo este quehacer social, ¿verdad? Porque no bastó con que se legislara con una cuota de género, ¿verdad? Cuando se legisló y se dijo que era el 40%, entonces nos colocaban a las mujeres en puestos no elegibles. Sí. Hasta que se logró, ¿verdad?, que se hiciera en forma de cremallera, ¿verdad?, intercalado, es que hemos logrado esa verdadera participación. Y creemos que transmitiendo eso y tomando decisiones y legislando a favor de una verdadera igualdad, es que vamos a lograr hacer un mayor llamado a la juventud y a nosotras las mujeres para que participemos más en la toma de decisiones. Sí, en definitiva, grandes retos nos conllevó este proceso electoral y el reto mayor definitivamente es que la gente salga a votar este 3 de abril. Pues sí, tenemos la esperanza de que baje el abstencionismo en esta segunda ronda electoral. Ya la ciudadanía decidió cuáles son los dos grupos que van al proceso. Nosotros en el Tribunal Supremo de Elecciones seguimos trabajando con el mismo ahínco, con el mismo esmero que nos caracteriza a nivel mundial y latinoamericano sobre todo. Nos sentimos muy orgullosos de formar parte de los mejores órganos electorales del mundo y estamos trabajando fuertemente para la ciudadanía. Al final, las elecciones, como dice don Gustavo Román, las elecciones las hace el costarricense, la ciudadanía en general, porque nosotros somos solo 2.000 funcionarios en el Tribunal Supremo de Elecciones y es un ejército de 70.000 personas la que participa en el proceso electoral. Así es que queremos que el resto de la población apoye a ese ejército de voluntarios que se esmera para tratar de tener cada día una Costa Rica mejor. Un ejército bajo el nombre del Tribunal Supremo de Elecciones que nos garantiza que nuestros procesos electorales son limpios y transparentes y que cualquier persona puede salir a votar con toda seguridad. Muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque. Vamos a ir a una pausa, quédese con nosotros que vamos a seguir hablando sobre participación electoral en Costa Rica de cara al próximo proceso del 3 de abril. Quédese con nosotros. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la participación electoral en el marco de este proceso que estamos llevando a cabo en el país, ¿verdad?, para elegir pues, a la presidencia de la República. Ya tuvimos un primer proceso el 6 de febrero con un altísimo abstencionismo, un índice nacional del 40%, que nos hace realmente tener que poner las barbas en remojo y llamar a la población a que participe, porque la participación electoral es sumamente importante, igual que la participación ciudadana. En este segundo bloque vamos a conversar con José Andrés Díaz González, que es investigador en el Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias, José Andrés, por estar de nuevo con una mirada en el análisis de este tema que en definitiva es sumamente relevante para definir los destinos del país en las pocas semanas que nos quedan para la segunda ronda electoral el domingo 3 de abril. Muchas gracias por la invitación, doña Maribel, y definitivamente es un tema pues, importante que discutir y revisar. En el bloque anterior conversábamos con doña Luz Retana, magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, y en definitiva, de todos los números que arrojó este proceso electoral, el que más
ha preocupado a buena parte de la población es el tema del abstencionismo. Lo simpático es que la gente se preocupa pero no sale a votar tampoco. Bueno, es que muy posiblemente la gente que se preocupa es la gente que sale a votar, ¿verdad? No la gente que por alguna razón se abstuvo. Ciertamente el abstencionismo, ¿verdad?, rondó el 40%, el más alto desde 1953. En general hay que tomarlo todavía con cuidado, es llamar la atención, nos tiene que llamar como sociedad qué está pasando en nuestro sistema electoral, porque las personas no están saliendo a votar, pero también hay que verlo en perspectiva. Sabemos que el abstencionismo, Sí. llamémoslo así, está instituido en Costa Rica estructuralmente hablando entre un 32-35% del electorado. Eso es como lo normal, entre Digamos que comillas. lo normal, entre comillas. Y si vemos a Costa Rica en comparación de otras democracias occidentales consolidadas en Europa, ¿verdad?, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Italia y demás, no tenemos un comportamiento electoral muy diferente a ellos. Es decir, andan con Sí. abstencionismo de 28, 30, 32, incluso hay democracias europeas con abstencionismos mayores al 40%. En ese sentido, es preocupante, pero no hay que verlo todavía como la luz roja, ¿verdad?, de debilidad del sistema. En esta ocasión, lo que podemos encontrar es una suma de factores. Cuando doña Luz nos hablaba acerca de la pandemia, que ciertamente pudo Sí, en haber definitiva. ocasionado algo. Yo comparto, tal vez no tanto directamente, algunas personas tal vez por miedo a contagio se habrán abstenido, pero creo que es más por un asunto indirecto. Llevamos 2 años de alejamiento social, ¿verdad?, de debilitamiento de vínculos sociales y cierto. como lo había mencionado en un programa anterior, el capital social, el capital político, la sociabilidad política sobre todo, es un factor muy importante en Costa Rica a la hora de tomar decisiones electorales. Si yo llevo 2 años con poca o casi nula, ¿verdad?, contacto con mi familia, amigos, vecinos, teniendo conversaciones variadas, incluyendo la política, se me va a dificultar más, por lo menos un sector de la población, tomar estas decisiones. Si eso le sumamos, como bien señalaban en el bloque anterior, que tenemos 25 candidatos y candidatas con opciones muy distintas, pero posiblemente no llamativas, ¿verdad?, al electorado, podemos entender que este aumento, llamémoslo así, que puede ser entre un 5 o 8% de abstencionismo que tuvimos, se debe a esto, a este grupo, un grupo de población que no tenía las herramientas ni pudo dilucidar en la oferta electoral que se le ofreció una que se identificara con sus necesidades para ir a votar el 6 de febrero anterior. Doña Luz mencionaba que pudieron notar un poco de confusión en el conteo manual de votos. ¿Podríamos considerar que tal vez al haber tanta oferta, que más bien creímos que iba a ser como wow, o sea, aquí usted tiene 25 candidatos para escoger, que haber tenido una oferta tan vasta más bien haya creado esa confusión que ellos, bueno, están en proceso de investigación, no podemos hablar, ¿verdad?, de afirmaciones totalmente contundentes, pero que eso haya influido un poco en que la gente se haya sentido un poquito abrumada? Ciertamente, ¿verdad?, la gran cantidad de oferta. Ahora bien, hemos tenido oferta, digamos, una amplia oferta en los últimos procesos electorales. 2018, 2014 teníamos 13 partidos políticos. Ciertamente hubo un crecimiento Es que se del duplicó, 100%, ahora sí. se duplicó, pero siempre hemos tenido una oferta electoral, digamos que relativamente amplia. Si uno dijera, es que no hay suficientes partidos para todos y todas, pero es que sí hay suficientes partidos. hay. Nuevamente, que existe el partido y que tenga una oferta electoral atractiva son dos historias completamente distintas. Y aquí nos encontramos 25 partidos. Incluso uno podría en algún momento, ¿verdad?, sentarse y hacer, bueno, las familias de partidos, ¿verdad?, en Costa Rica, porque muchos de estos partidos, de estos nuevos, los fundan personas que provienen de otros partidos Sí. políticos, ¿verdad?, Sí. y con entonces ideologías muy similares en temas económicos, sociales, de derechos humanos, ¿verdad?, y demás. Y que eso también, ¿verdad?, genera un problema al electorado. No solamente que me pierdo, es que no veo una diferencia entre estos partidos. Cierto. Doña Luz decía anteriormente sobre la polarización. Eso es cierto, pero no es tanto un tema de polarización como un tema de, llamémoslo así, un tema ancla, un tema relevante, pero no es siquiera para toda la población, es para un grupo de la población lo suficientemente grande que se pueda amordar, hacer una minoría suficiente para elegir 2 candidatos que pueden ir a la segunda ronda.
2014, 2018 y en este 2022, los candidatos que pasan a la segunda ronda cada vez pasan con una menor apoyo, ¿verdad?, electoral. Entonces, aunque hayan temas muy sobresalientes, como lo que pudo haber sido el matrimonio igualitario, la resolución de la Corte de la Interamericana hace 4 años, eso es lo importante a favor o en contra para un grupo muy reducido, ¿verdad?, de menos de un Cierto. 20%, finalmente 25% de todo el electorado. 75-80% del electorado, eso no termina siendo tampoco un tema, ¿verdad?, que le cala para decidir en primera ronda. Entonces tenemos eso, una gran oferta, sin nada llamativo, ¿verdad?, para el electorado con qué identificarse. Muy importante eso que usted acaba de mencionar, ¿con qué identificarse? ¿Será que la gente no se sintió reflejada, identificada en sus necesidades más apremiantes en el marco de todo este proceso electoral? Es muy posible. Bueno, se hablaba antes, ¿verdad? Y bueno, mencioné otra vez a doña Luz, ¿verdad?, que creo que tiene razón de, por ejemplo, las personas jóvenes que les interesan ciertos temas puntuales, y sí, derechos de minorías, ambiente, ¿verdad?, cambio climático y demás, pero también a las personas jóvenes les interesa encontrar trabajo, tener Exacto. vivienda, acceso a tecnología, es decir, finalmente las personas jóvenes también son personas. Y lo mismo sucede con las mujeres, ¿verdad? Entonces se habla como de políticas hacia las mujeres, pero de las mujeres también les interesa empleo, trabajo, educación, ¿verdad? Es decir, somos seres humanos integrales y creo que las propuestas partidarias tratan como de llamar la atención a ciertos puntos, bueno, y lo vemos ahora, los candidatos ahora tratan de sus fraquezas, ¿verdad?, sobre todo con las mujeres en la primera parte de la campaña electoral, subsanarlas con sus expresiones, con sus vínculos, con las figuras que llaman, pero nuevamente lo que tratan de dar son como ofertas, llamémoslo así, muy compactadas sobre puntos y no una propuesta integral que uno pueda decir con claridad, este partido político tiene esta propuesta de desarrollo, esta otra, que contienen estas semejanzas, estas diferencias, y que incluso para los partidos, digamos, más viejos y consolidados, lo han venido desarrollando así en los últimos 10, 20, 30, 40, 60, 70 años como Liberación Nacional, que uno pueda decir esa es su trayectoria, cómo ha cambiado y cómo ha funcionado. Creo que en este momento no hay un partido político que no pueda ver con claridad, o que presentara por lo menos con claridad al electorado, que lo tuviera, una propuesta de desarrollo integral, ¿verdad?, y no sobre temas puntuales, que creo que es lo que eso termina cansando al electorado también. Sí, o tal vez la forma en que se presenta no fue como la más óptima, porque volviendo sobre este tema antes de que vayamos al video, por ejemplo, ¿verdad?, los números nos dicen que el abstencionismo fue bastante amplio en el grupo de jóvenes, y que por el contrario las mujeres fueron las que más salieron a votar. No obstante, el desempleo precisamente golpea seriamente a los jóvenes entre 18 y 35 años, ¿verdad? Es el grupo más grueso de personas desempleadas, y las mujeres, por el otro lado, pues son el grupo que tiene índices de desempleo, ¿verdad?, todavía más importantes en el nivel nacional. Entonces siente uno, ¿verdad?, como que de lo que se habla en la campaña electoral, o sea, no termina de interesarle al grupo que va a salir a votar. Exacto. Lo veíamos con los datos de los estudios del IDESPO. En los estudios que habíamos sacado en noviembre y en diciembre, encontramos que las personas indecisas, por lo general, en su mayoría, ¿verdad?, no todas, pero un grueso importante, eran mujeres jóvenes, ¿verdad?, y con un nivel educativo generalmente medio, ¿verdad?, técnico, educación secundaria. Los grupos más afectados por la pandemia, los grupos también que han sido en muchos casos olvidados o relegados en las políticas económicas y sociales, y eran grupos que estaban interesados, es decir, querían votar. Pero finalmente puede ser que no fueran a votar porque no pudieran encontrar en esta oferta de 25 partidos políticos para la presidencia y 30 y pico, ¿verdad?, para la Asamblea Legislativa, propuestas que pudieran decir, parece que son soluciones factibles y con las que me puedo identificar, ¿verdad?, a mis problemáticas. No solamente decir, voy a generar empleo, eso es muy sencillo, ¿verdad?, o voy a defender los derechos de las mujeres, eso es muy sencillo. Es cómo usted va a plantear que va a generar empleo que para mí, mujer joven de 20 años, 25 años, tal vez madre soltera, ¿verdad?, 2 hijos, tal vez apenas con el colegio completo, voy a tener un empleo de calidad que me permita subsistir y que yo pueda decir, esto es factible, ¿verdad? No es la clásica historia de inversión extranjera directa y listo, ¿verdad? Con eso todo el mundo va a estar bien. Yo necesito
como ciudadano y ciudadana, ver cómo esta propuesta se articula y se convierte en acciones concretas que yo pueda ver me van a generar un beneficio. Y en esta campaña, como en muchas otras campañas, creo que los partidos no lograron hacer eso de forma efectiva. Con usted coincide Guillermo Acuña, quien es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, quien mostró principal preocupación por el abstencionismo en la zona costera del país, que quienes mostraron muy poco interés electoral en el proceso, precisamente aduciendo el tema del abandono que sienten por parte del Estado y que las políticas públicas al final no ayudan a solucionar sus problemas. Además, advirtió el peligro de que otros actores sociales vayan tomando el lugar que antes ocupaban los líderes comunales y que pongan en riesgo pues, nuestra democracia. Bueno, hay una absoluta percepción de soledad que tienen las personas que viven en la periferia del país, llamémosle costas, llamémosle zonas fronterizas, llamémosle algunos territorios rurales. Eso es un primer elemento, la absoluta soledad en la que han transcurrido sus vidas en los últimos 20, 30 años. Eso me parece un primer indicador. El segundo indicador es que, y esto creo que sí es una alerta fuerte que hay que empezar a ver cómo se gestiona y cómo se maneja, pareciera ser que esos territorios que no están siendo asumidos por los procesos políticos, los están asumiendo otro tipo de poderes que no necesariamente son políticos, ¿verdad? Y que administran, coordinan, gestionan los territorios de una manera inmediata, quizás más expedita que lo que lo hace el poder político. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los poderes fácticos, ¿verdad? A estos que controlan, organizan, coordinan territorios de una manera tal, bueno, obviamente atendiendo a sus intereses, ¿verdad? Sus intereses de generación de ganancias y esto de alguna manera ha venido a sustituir a los poderes políticos en estas periferias. De ahí que no se sienten convocadas a la hora de ir a votar. Ahí hay que entrar con toda una maquinaria de apoyo, una red de apoyo, ¿verdad? A estos territorios de las periferias para devolverles un poco la confianza a estas personas, a estas comunidades. Decirles primero que no están solos ni solas, ¿verdad? Y que segundo, vuelvan a creer en el sistema político. Me parece que hay que redefinir el rol de las universidades a nivel territorial, marcar un poco y orientar un poco el rumbo y el trabajo, pero con un ejercicio tal vez de mayor coherencia a la hora de trabajar en los territorios y de escuchar realmente a las personas que viven en los territorios y que sean ellas y ellos los que nos digan, por ejemplo, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus urgencias, cómo quisieran abordarlas, ¿verdad? Y ahí las universidades podemos apoyar. Otro factor interesante que se dio de cara al proceso electoral fue también el tema de si de alguna forma se da algún tipo de voto silencioso. Seamos realistas, en Costa Rica, así como hay mucha libertad electoral y, ¿verdad?, mucha libertad de opinión, también hay mucho bullying político. Hay gente que temerá expresar por quién va a votar o incluso salir a votar para evitar, no sé, tener una discusión en casa o en el trabajo por gente que no respeta la libertad de elección de las otras personas. Es posible, es decir, no se puede descartar de que no exista un voto silencioso en Costa Rica. Es más, es una hipótesis que se viene manejando desde la anterior. Desde 1994. Sí, sí. Si uno regresa atrás, ¿verdad? Y generalmente se liga mucho con los resultados de las encuestas, que sí, desde 1994 las encuestas en Costa Rica, en ese momento sobre todo las casas encuestadoras privadas que hacían los estudios, empezaron a encontrar una cantidad de indecisos muy significativa, 12, 14, 16% del electorado,
Y finalmente el resultado electoral que se tenía era distinto, ¿verdad?, a lo que las encuestas venían marcando. Entonces habrá un voto silencioso, que las personas le huían a las encuestas, que no le querían decir nada, la verdad, al encuestador, o ese temor que podemos tener. Y ciertamente puede existir eso en Costa Rica hoy en día, ¿verdad?, sin importar cuál sea mi preferencia. Según el círculo donde yo me muevo, claro, si yo me muevo en un círculo muy conservador y yo tal vez soy de una visión de más progresista, por ponerlo así, o al contrario, ¿verdad? Si yo me muevo en círculos muy progresistas y tengo una posición muy conservadora, puedo tener este miedo, ¿verdad?, de expresarlo. Y va de la mano de fenómenos como, por ejemplo, que puede ser la violencia política, ¿verdad?, o los problemas de sociabilidad política que hablaba anteriormente, y baja politización de la sociedad. Si no estamos acostumbrados a encontrarnos con personas que piensan diferente a mí y a poder tener una conversación, como se dice coloquialmente, civilizada, mejor lo evito. Ahora bien, ¿cuánto porcentaje de la población es voto silencioso? No sabemos, es decir, ya sería empezar al mundo especulativo. No creo que sea el total, ¿verdad?, digamos, del grupo abstencionista, ¿verdad?, o del grupo de los indecisos. O sea, un porcentaje, 2, 5, 6%, ¿verdad? Pero tal vez no es el porcentaje mayoritario en este momento que nos ayude a decir, es que eso es lo que está pasando, ¿verdad? Es finalmente el voto silencioso, es lo que pesa. O bueno, más bien, en momentos como el actual, donde, por ejemplo, el segundo candidato que pasa a segunda ronda lo hace con casi menos de un 10% de todo el apoyo del electorado, hay un voto silencioso de un 1%, un 2%, en ese caso podría ser perfectamente decisivo, ¿verdad?, hacia una u otra parte. Ahora, hablemos sobre los indecisos. ¿Qué hacemos para que la gente salga a votar el 3 de abril? Porque sería bastante triste que se repita la experiencia de ahora, aunque sabemos que usualmente en la segunda ronda la gente vota menos. Sí. Sí, históricamente en Costa Rica, salvo el 2018, y en la mayoría de los países que recurren a balotajes con sistemas presidenciales, las segundas rondas presentan un mayor abstencionismo. Y tiene cierta lógica en el sentido de que si yo vote por un candidato o candidata en la primera ronda y no paso a la segunda, si la postura de ese candidato, pues mi preferencia política original está muy lejana de los dos que sí pasaron, y no voy a tener ningún tipo de motivación, sí, ¿verdad?, hacia ir hacia uno de estos. Y en un caso como el de Costa Rica, que tuvo, o esos dos candidatos están pasando realmente con un apoyo bastante reducido, ¿verdad?, tienen las dos minorías más grandes, punto, ¿verdad?, dieron sus discursos de ganadores, ¿verdad?, como si hubieran las masas enardecidas lo hubieran llevado, ¿verdad?, a coronar, pero si quieren ser realistas ambos tienen que saber que lo que tienen es un apoyo muy pequeño, muy minoritario, muy coyuntural, ¿verdad?, porque así es como está funcionando el electorado costarricense, y que tienen que convencer al 90% del electorado para que apoye con ellos, que vote por ellos. Tomando todas esas condiciones, yo vería que es muy difícil que uno pueda decir a corto plazo, en un mes, vamos a hacer algo para aumentar la participación. Yo vería un abstencionismo similar, ¿verdad?, todavía 40%, 50%. Y hay que pensarlo, el abstencionismo es algo que si queremos disminuirlo como sociedad es a largo plazo, ¿verdad? Esa era mi siguiente pregunta. Entonces, ¿qué hacemos para los siguientes procesos electorales? No es un asunto que yo voy a decir, podría suceder X cosas, ¿verdad? Gracias que los seres humanos tenemos gran capacidad de cambio y de movilización y demás, y en el 2026 puede ser que tengamos un abstencionismo del 15%. Pero, como se ha visto, lo que necesitamos es, primero, de unas palabras que posiblemente yo sé que a la gente no le gusta, pero es refortalecer a los partidos políticos. No sé si serán estos que tenemos u otros, ¿verdad? Pero es que la sociedad y los partidos políticos en Costa Rica no están conectados. Los partidos políticos en Costa Rica en este momento funcionan en temas electorales. Fuera de las elecciones, no vemos a los partidos políticos convocando a las personas, teniendo conversatorios, pensando sobre sus necesidades, integrándolos en las estructuras de los partidos, teniendo congresos ideológicos, renovando, ¿verdad?, sus estructuras y teniendo competiciones internas, propuestas programáticas, siendo estructuras que funcionen para que la ciudadanía haga control político sobre sus representados. No tenemos nada de eso. Y si tenemos un sistema electoral que está basado en partidos políticos, nos guste o no nos guste, si no tenemos buenos partidos políticos como de funcionamiento y de calidad, no vamos a tener
un buen sistema electoral y no vamos a poder combatir el tema del abstencionismo. Eso, número uno. Dos, necesitamos repolitizar a la sociedad. Sí. Que las personas vean que la política es importante, conversar sobre política. Y está muy bien, digamos, los programas de discusión, está muy bien y es excelente que los medios se esfuercen para entrevistar a los candidatos, ahora a los diputados y diputadas electas, futuras agendas de gobierno. Eso es excelente. Está muy bien que las universidades y los otros centros de estudio hagan, ¿verdad?, sus análisis y los presenten a la comunidad. Eso es fundamental. Pero lo básico es volver a conversar de política con mi vecina, con mi tío, con mi madre, con mi padre, con mi hermana, mi esposo, ¿verdad?, mi esposa, etcétera. La política tiene que verse como algo cotidiano y entender que las personas, hablando de eso, el voto silencioso que decíamos anteriormente, que piensan políticamente distinto a mí, no son enemigos, no son malvadas, no es que no quieren a Costa Rica. No son corruptos ni ladrones. No son corruptos ni ladrones, Sí. ¿verdad? Automáticamente simplemente tienen una visión política distinta. No voy a decir que no puede haber, pues obviamente, posturas políticas que no sean discriminatorias, ¿verdad? O que vayan en contra de derechos, de grupos, ¿verdad? Y bueno, a veces que hablamos de minorías, pero es que a veces no son tan minorías, ¿verdad? Tampoco los grupos que creemos que se atacan. Y eso no hace que sea más o menos malo. Entonces, tenemos que volver a aprender eso. Que la política sea una parte esencial, digamos, de nuestra vida. En el comentario que hablaba Alberardo Morales, él habla un poco del ritual político que es las elecciones. Y es cierto, es un ritual político. Pero los seres humanos somos seres que necesitamos rituales. Es decir, la antropología lo ha desarrollado muy bien. Necesitamos rituales políticos, conversar sobre política, asistir a votar, ver debates, ver programas de discusión, ir a manifestaciones. A veces puede ser que no podamos darle sentido al contenido que tiene un argumento racional, pero como seres sociales y seres culturales que somos, también necesitamos esa otra parte más emotiva, más de ritualística, ¿verdad?, para sentirnos integrados como comunidad. Entonces, repolitizar a la sociedad es fundamental. Y eso va más allá de los procesos electorales, debería ser algo de la cotidianidad, ¿verdad? Que la participación electoral sea el resultado de la participación ciudadana en la toma de decisiones en todos los ámbitos en que se desenvuelve. Exacto, es correcto. Si lo vamos a pensar solo en términos de que 6 meses antes o 4 meses antes de una elección tenemos que ver cómo motivamos a las personas a ir a votar, nunca va a funcionar. La participación en las elecciones es un punto importante de la vida política, pero no es el último ni el único punto importante. Como ciudadanas y ciudadanos hay otros espacios, o debería haber otros espacios donde estemos participando de manera formal e informal. Asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos, juntas de padres, asadas, juntas de salud, grupos comunales, grupos religiosos, es decir, movimientos sociales. Hay otros espacios donde podemos estar insertos. E incluso tampoco es necesario que yo tenga una participación activa. Con que yo reconozca y sepa qué está pasando en mi comunidad, no solamente muestre un interés, sino que esté dispuesto a escuchar a las personas que tienen distintos intereses. Así es. Ya tendríamos una base importante para ir poco a poco, ¿verdad?, cambiando este tema o disminuyendo el abstencionismo. José Andrés, de cara al proceso electoral del domingo, 3 de abril, ¿cuál sería su mensaje para ese electorado que antes elegía entre 25 opciones y ahora pues son 2? Bueno, primero te seguiría otra vez, infórmese. ¿Qué son las 2 opciones que tenemos? Puede ser que le guste una, le guste la otra, puede ser que le guste las 2 y tenga que tomar una decisión. Puede ser que no le guste ninguna y está bien. Para mí en este momento todos esos elementos son válidos. Pero aunque no le guste ninguna, igual vaya a votar. Pero que no le guste ninguna, alguno de los 2 va a ser el presidente de la República. Y más allá, ¿verdad? Porque incluso yo puedo interesarme, puedo ir a votar por el candidato A y terminar cambiando el candidato B, y aunque salgamos a votar, ¿verdad? Y digamos, si no ganemos, no podemos olvidarnos que nuestro deber de ciudadano o ciudadana no termina el 3 de abril votando, ¿verdad? Después de eso, yo tengo que seguir interesándome en la política, tengo que seguir ejerciendo mi responsabilidad de control político sobre las autoridades. También tengo que buscar la manera de ser propositivo, ¿verdad? Si no me gustan las ideas que vienen de los gobiernos, y puede estar muy bien para solucionar mis problemas, pues qué ideas puedo yo desarrollar.
y participar, ¿verdad? Buscar cómo participar. Claro que sí. Con este mensaje suyo, José Andrés Díaz González, investigador de IDESPO, despedimos este programa. Le invitamos a que se informe. El Tribunal Supremo de Elecciones le da múltiples formas para hacerlo y los medios de comunicación también. Infórmese, medite su voto, pero sobre todo salga a votar este 3 de abril porque el voto es un derecho que se defiende ejerciendo. Gracias por estar con nosotros aquí en Una Mirada. Le esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.